Si quieres conocer más de esta historia, te recomiendo que escuches el relato La esposa de un narco es mi amante. Les dejo la liga en el primer comentario y espero que lo disfruten. También vale la pena aclarar que nosotros no aprobamos ni respaldamos ninguna clase de cacería. Este relato es simplemente con fines de entretenimiento. La noticia de la forma tan salvaje en la que Fulgencio el Maleante y sus hombres terminaron sus días a manos de un animal desconocido, que no era otro sino el poderoso justiciero negro, provocaron la duda y la ira de su hermano mayor Facundo, que también manejaba un numeroso grupo delictivo, pero del otro lado de la frontera. Él no se tragaba la noticia, a pesar de haber recibido de buena fuente la versión oficial de la masacre, donde su hermano menor perdió la vida. Convocó a los sobrevivientes a fin de recabar toda la información necesaria para comenzar a practicar su deporte favorito, la venganza. Mandó a traer a su gente para poder organizar la feroz cacería. Los hombres le pusieron al tanto de que lo que vería era algo fuera de lo común, inverosímil e increíble. Pero Facundo no era fácil de sorprender, o al menos eso pensaba, pues al ser más malvado y prepotente que Fulgencio, pensaba que estaba preparado para cualquier cosa, menos para los videos que los hombres de su finado hermano le mostrarían. Se pasaron horas viendo las grabaciones de seguridad. Facundo estaba sudando frío y boquiabierto, no podía creer lo que sus ojos miraban. No era posible que esas bestias existieran en la vida real, solo eran cuentos de campesinos, se decía una y otra vez. Mi abuela me platicaba de esas cosas, pero siempre pensé que eran mitos. Entonces Joaquín, su brazo derecho, le sacó de su error. No, Facundo, esos no son nahuales, sino hombres lobo. Son muy diferentes y extremadamente peligrosos. Solo mira, hicieron picadillo a varios comandos armados hasta los dientes y ni siquiera se despeinaron, a excepción del rubio, pero esto sobrepasa nuestro equipo. Bueno, ¿y qué sugieres que haga, compadre? Joaquín se quedó pensando y finalmente dijo que para grandes presas se requerían grandes cazadores. Hay que meterse en los bajos fondos. Con los cazadores furtivos que van a África, ellos harían cualquier cosa por dinero. Facundo interrumpió a su hombre de más confianza y le dijo que creerían que están locos cuando les dijeran que iban a cazar. Pero Joaquín sabía perfectamente lo que hacía. No estés tan seguro, compadre. En Europa del Este hay cazadores que han visto y cazado a esas malditas bestias. Solamente es cosa de buscar en el agujero adecuado y poner el precio. El resto es muy sencillo. Tal como es costumbre en las grandes mafias, mandaron el anuncio codificado en los principales medios de comunicación impresos, desde periódicos hasta en revistas. Solamente la gente que entiende esos códigos es capaz de descifrarlos, por lo que no tardaron ni 3 días en responder al llamado. Joaquín se dirigió a una pista privada donde esperarían a los cazadores. Se trataba de Sasha y Alexei, descendientes directos del monje loco Grigore Rasputin. Cazadores furtivos, saqueadores de tumbas y piezas arqueológicas, sabían de mitos, leyendas y magia negra. Eran los indicados para el trabajo, aparte de ser miembros de la Bratia, lo más sanguinario y cruel de la mafia rusa. Al mostrarle las grabaciones, los hermanos no rieron, no objetaron, no opinaron, simplemente observaron con cuidado, estudiando a su presa. Facundo pensó que algo estaba mal, pero los rusos movieron en negativa la cabeza. Simplemente Alexei dijo, Oborodny, que es como llaman a los hombres lobo en Rusia. Son 2, solamente necesitamos armamento especial y el precio es el acordado, 30 millones por la cabeza. Muy bien, dijo Facundo, sonriendo y estrechando la mano de los rusos, que a legua se veía que adoraban su oficio.
pues se decía que el sadismo al asesinar que ellos mostraban era legendario. Más que el dinero, ellos amaban la matanza y les gustaba presumir sus trofeos, pues ambos portaban chalecos tácticos blindados forrados de piel de león y tigre. Un sinfín de colmillos adornando sus ropas, sombreros y guantes, botas militares, pedazos de piel como muñequeras, cinturones de piel exótica. Realmente eran de esos malditos que no les importaba para nada la vida de la fauna, aunque ésta esté en riesgo. Ellos simplemente amaban el negocio y la muerte, el dinero y los lujos que obtenían con ello. Así que partieron y se hicieron del arsenal que requerían mientras pedían a Facundo la plata necesaria para sus municiones y forja de cuchillos y machetes. Mientras que del otro lado del mundo, una avioneta privada arribaba a un modesto aeropuerto armenio, donde Belkan ya esperaba a Lucas, quien se había recuperado totalmente de las heridas. Al ver al líder de la resistencia Lycan, Lucas se sorprendió por el gran parecido con Marcos. Se saludaron afectuosamente mientras le indicaba todos los pormenores acerca de su entrenamiento y su estadía en Armenia. Preguntaba todos los detalles acerca de Marcos y su nueva cruzada como justiciero, a lo que Lucas, como si hablase de un gran héroe, mencionaba todas las hazañas que Marcos había hecho. Belkan no pudo disimular su curiosidad en la cicatriz que recorría todo el lado derecho del rostro de Lucas, así que le preguntó si había sangrado con plata. Él le respondió que sí, pero aún no podía controlar la transformación a voluntad. Belkan le dijo que lo tomase con calma, pues ahí lo lograrían. Mientras en Miami, los rusos pasaban desapercibidos entre los turistas, buscando pistas o información acerca del misterioso Oborovny. Pero al parecer, su territorio solamente estaba en México, así que no se había animado a pasar de ese lado de la frontera. Su plan era sacarlo de su área de confort, obligarlo a entrar en territorio norteamericano, donde su desaparición resultaría más sencilla y desapercibida. Trasladaron su campamento a Utah, donde el desierto les daría una gran ventaja, además de que practicarían un poco su puntería con los coyotes y otros animales. Cosa que no pasó desapercibida para los indios de la reserva Navajo, especialmente para Wally, quien era parte de los Navajo Cops y que al tratar de cuestionar a los hombres sobre sus permisos de cacería y su estadía legal en Estados Unidos, solamente recibió por respuesta una carta diplomática que les permitía tener inmunidad absoluta en todo el territorio. Cosa que a los nativos no les convenía, debido a que los extranjeros habían llegado a hacer algo ilegal y perjudicial para la reserva y sus tierras sagradas. Wally no pudo sino tragarse su orgullo y coraje y retirarse, no sin antes pasar a la reservación con el jefe para contarle lo que había visto. Y tal como la gente del orden sospechaba, los rusos comenzaron con su matanza esa misma noche. El jefe Joe agachó la cabeza y llamando a los ancianos, hicieron un ritual de visión para ver el motivo de la presencia de los blancos en sus tierras. Lo que el jefe vio lo perturbó, pero a la vez lo llenó de incertidumbre y una especie de esperanza muy vaga. Vicente, el más joven de los hechiceros, pidió permiso al consejo para patrullar las colinas en su forma de halcón. Pues al igual que su padre y su abuelo, él era un skinwalker, guardián de las tierras sagradas del pueblo Ute y de los Navajo en general. Su deber era hacer que los intrusos se alejaran y con las reservas le pidieron que no interviniera a menos de que fuera absolutamente necesario. Lamentablemente, al llegar a la escena, observó la matanza de los cazadores furtivos. No los comen, no visten sus pieles, ¿por qué los matan?, se preguntaba el joven trotapieles, indignado y llorando su impotencia.
El vínculo del skinwalker con el desierto y sus animales es muy grande, por lo que pueden experimentar el miedo y el sufrimiento que estos padecieron al ser cazados sin razón ni motivo. Mientras tanto, en algún lugar de la Sierra Baja, dos bestias luchaban encarnecidamente. Las garras destrozaban rocas, troncos de árboles, los rugidos se escuchaban a kilómetros y los monstruosos licántropos no daban ni pedían cuartel. Hasta que la dulce voz de Ofelia les incitaba con una sonrisa. «Niños, si no vienen a cenar en 5 minutos, le echaré su cena a los perros». Fue entonces que Jaime, ya con 20 años, y su padre, el poderoso Marcos, se veía tan joven como él. Marquitos, Hugo y Estrella aún estaban en el colegio hasta el fin de semana que les tocaba ir por ellos. Entretanto vivían en casa de sus abuelos como era costumbre. La cena familiar era amena y llena de armonía, sin sospechar que alguien los observaba detenidamente a kilómetros de distancia, con un sofisticado dron de manufactura rusa, el cual tomó las fotos necesarias, los videos y las evidencias de todas las entradas, salidas, accesos, debilidades de la construcción, así como el rastro térmico de todas las personas en la vivienda. Facundo encabezaría personalmente el operativo para sustraer a Jaime y Ofelia, a modo de atraer a Marcos hacia territorio estadounidense para que las leyes estuvieran del lado de Facundo. Los rusos habían instruido perfectamente a Facundo de que sería algo muy estúpido querer sorprender a un alfa. No llegaría ni a la puerta cuando él ya los habría aniquilado, por lo que usaron el dron para hacer el trabajo. Un potente somnífero a base de nitrato de plata les ayudó. En una persona normal, el nitrato de plata puede provocar irritación de la nariz, la garganta, el pulmón, con tos, respiración con silbido y falta de aire. Pero en un Lycan los síntomas se magnifican y afecta especialmente a la sangre, por lo que no pueden transformarse temporalmente. Marcos, al sentir el gas, despertó, pero nada pudo hacer. Cuando se dio cuenta, varios hombres ya estaban subiendo a su mujer y a su hijo en una vagoneta. Los efectos venenosos del gas lo estaban afectando y a pesar de ser tan fuerte, una alta dosis lo puede noquear. Tampoco pudo pedir ayuda e inevitablemente cayó inconsciente y al despertar, un teléfono estaba sobre la mesa de la sala en un número al que debía llamar. Al primer timbrazo, Facundo le puso las condiciones y reglas en claro, le dijo quién era y el asunto que debían tratar. Sé perfectamente lo que son tú, tu hijo y tu amiguito el rubio, pero tú fuiste el que ultimó a mi querido hermano. La cosa está así, animal. Tengo a tu mujer y a tu chamaco. Vendrás totalmente solo y desarmado a Utah. Las coordenadas están en el GPS. Te lo advierto, sarnoso. Si haces algo sospechoso o veo algo que no me gusta, estos dos se van al infierno. Está bien, dijo Marcos. En 2 horas estaré en Utah. Facundo rió, pero recordó lo que Marcos era, así que le puso cronómetro amenazándole con la clásica frase del tiempo corre, si fallas, todo se acaba. Marcos preparó un bebedizo de acónito que es matalobos, una hierba que puede detenerlos, pero en estos casos solamente le provocaría el vómito para eliminar los residuos del nitrato en su sangre. Marcos tomó su forma de hispo y corrió veloz como el viento en sus 4 poderosas patas. No hay, ni habrá, una bestia que sea capaz de correr cabalgando el viento como los hombres lobo en forma de hispo. Debía recuperar fuerzas, así que se detuvo a cazar 2 venados que fueron suficientes. Posteriormente, una centella negra surcaba los montes, praderas, llanuras y montañas, tan veloz que era imposible de ver.
En 45 minutos cruzó la frontera sin que los sensores o los mismos perros de la patrulla fronteriza pudieran saber que había provocado esa violenta ráfaga de viento. Mientras Vicente mostraba al jefe lo que había hallado en los cuerpos de búfalos y coyotes. El jefe se quedó pensativo un par de minutos y luego instó a Vicente para que se preparase junto con su grupo, pues un viejo amigo tal vez necesitaría ayuda. ¿Quién es, abuelo? ¿Acaso es alguien conocido? El jefe dijo: sí, mi querido nieto, él es Maiko. Cuando el general Coaster quiso apoderarse de nuestras tierras, el Maiko vino con sus hombres lobo para ayudar a los Genaldoshi a defendernos del enemigo. No es un hombre ni un lobo, es algo más, por eso Manitou lo considera amigo. En la Revolución de México, yo estuve a su lado mucho tiempo y aprendí de medicina ancestral, por eso somos Genaldoshi y él es nuestro hermano espiritual. Vicente se sintió inspirado por la narración de su abuelo y se dirigió a esperar al Maiko, el gran hombre lobo negro que cabalgaba con el viento. Justo en ese momento, Sasha y Alexei preparaban sus poderosas armas cargadas con balas de plata, aunque realmente solo tenían algunos residuos, hechas de esa manera no para acabar con él inmediatamente, pues Facundo quería que Marcos sufriera una muerte tan lenta y dolorosa. La idea era que pague cada lágrima, cada noche de desvelo y tristeza que nos causó la muerte de mi hermano. Y por ello, él mismo había dicho que las balas no fueran 100% letales, a excepción de su flamante Colt 500, la cual sus 5 tiros sí estaban hechas de plata pura, traída directamente de Armenia. Pues recordemos que solo es mortal si proviene de la tierra de origen. Así que al llegar a la entrada del cañón, recibió el primer disparo, lo cual le hizo trastabillar y cayó aparatosamente al piso. Los hombres de Facundo y los rusos no iban a perderse la oportunidad de divertirse hasta hartarse con el coloso lupino. El primer tiro lo hizo caer, así que al mirar su herida notó que no era seria, pero que no sanaría de inmediato. Eso sería una gran desventaja ante sus cazadores. Facundo, por su parte, con un megáfono le dijo las reglas del macabro juego. Ofelia estaba en un lugar del cañón y Jaime en el lado opuesto. La idea era liberarlos a ambos. Obviamente debía esquivar las balas de todos sus atacantes, pero a Alexei no le gustaba correr, era un tipo demasiado robusto. Siempre cazaba en su cuatrimoto, la cual tenía un rifle de 20 milímetros instalado, un calibre exageradamente grande. Marcos estaba en seria desventaja, pero en más de 500 años jamás había rendido, y esta no era la primera ni sería la última vez que intentaban cazarlo. La herida hacía que se moviera más lento y con cuidado debido a que sangraba profusamente. Optó por emboscar a los hombres de Facundo, las presas más fáciles. La idea era quitarse el estorbo. Luego a las presas grandes, los rusos. Así fue como subió a las colinas y uno por uno comenzó a deshacerse de los hombres del narco. Y a pesar de estar herido, Marcos era un letal cazador, silencioso, brutal y violento. No mostró piedad en cuanto pistolero se encontró en su camino, pero no contaba con la finísima puntería de Sasha, que la había herido por segunda vez. El dolor era demasiado, las heridas no estaban cerrando, no lo matarían, pero harían que fuera aún más lento y perdiera una parte de su fuerza. Pero la fortuna le sonrió y Alexei, en un descuido, quedó a su entera merced. El Laikan, sin miramientos, levantó al ruso de su moto y lo apaleó con saña para finalmente despedazarlo y semidevorarlo, arrojando su cabeza a la vista de su hermano menor, Sasha, quien gritó de furia y puso su rifle en modo de ráfaga para causar algunas heridas más en el lupino.
Severamente herido, corría velozmente tratando de esquivar los tiros, pero eran demasiados. Estaba en desventaja en un territorio que hacía tanto tiempo no pisaba, además de que las armas de los rusos eran demasiado modernas, nunca las había visto. Y las municiones le causaban un escozor terrible que le estaba volviendo literalmente loco. Sasha era el más sádico de los dos hermanos, no iba a permitir que el gran lobo negro se saliera con la suya. Ahora estaba ante dos hermanos que deseaban venganza y que buscarían su cabeza como diera lugar. Después de recibir tantos tiros y uno que otro machetazo, Marcos no soportó más las heridas y el dolor, cayendo pesadamente por tierra. Después de 500 años, por primera vez sentía un dolor que no podía simplemente pasar por alto. Después de 500 años nunca lo habían herido de esa manera y en 500 años nunca había enfrentado solo a tantos enemigos en desventaja. Ni siquiera los Strigoi en Rumania, donde las Mardagalai fueron de gran ayuda para salvarles el trasero a Belkan y a él. Para colmo, estaba rodeado y extremadamente debilitado, no tenía muchas oportunidades. Facundo se plantó frente a él, riendo muecas de victoria y burla, mientras le decía que pensaba que un verdadero hombre lobo iba a ser un gran reto, un rival digno, pero que se había equivocado. Marcos simplemente clamaba piedad, pero no para él, sino para su esposa y su hijo. Ya me tienes, déjalos ir por favor, conmigo puedes hacer lo que te plazca, pero no a ellos, que ningún mal te han hecho, déjalos ir. Facundo dijo, ya nos vieron en primera, y en segunda no puedo permitir que tu cachorro se quiera vengar en el futuro, por eso me los voy a echar a ellos primero. Marcos no podía moverse. Pero cuando creyó que todo estaba perdido, comenzaron a escucharse cantos indígenas, tambores y muchísimos aullidos de coyotes mezclados con carcajadas espeluznantes como de hombres y hienas al mismo tiempo. Por aquí, por allá, pareciera que los rodeaban, que vinieran de todas partes y de ninguna a la vez. Luego, los maleantes escucharon sus propias voces, así como Sasha la voz de Alexei. «¿Qué maldito truco es este?», gritaba el mafioso, amenazando a Marcos que estaba igual o más sorprendido. Finalmente una agónica sonrisa se pintó en sus fauces y simplemente dijo que ahora estarían parejos. El mafioso sacó el arma, pero una flecha certera se la arrebató, haciéndole un profundo corte en la mano. Mientras los cantos y los aullidos seguían sonando por todas partes, y sombras siniestras comenzaron a danzar a la luz de la espectral luna que hacía verlas más fantasmales y aterradoras. Las figuras tomaban a la vez forma humana y luego forma de coyote. Los malhechores estaban temblando de miedo, especialmente Facundo y Joaquín, que sabían que esas cosas eran muy conocidas para ellos. «Son nahuales, compadre», decía Facundo temblando. «Peor», respondió Joaquín, «son skinwalkers». Y un grito de guerra se escuchó en lo alto del cañón. Marcos aguzó la vista y vio a su viejo amigo Joe y su gente manteniendo a salvo Felia y Jaime, que no podía transformarse debido al envenenamiento con el nitrato. Pero de entre las sombras surgió el joven Vicente, el nieto de Joe, diciendo: «Saludos, Maiko, somos aliados». Marcos, Facundo y Sasha al unísono dijeron: «¿Somos?». Cuando un centenar de hombres como cadáveres ambulantes se levantó de las arenas del desierto y salieron de entre las sombras colocándose sus pieles de coyote. Eran los Yenaldoshi, los skinwalkers que protegen el suelo sagrado de la nación abajo. Sasha le disparó a Vicente, pero este ni se inmutó. Mas en cambio, tomando su forma bestial se plantó frente al ruso y riendo a carcajadas le dijo:
Estúpido, no puedes matar aquello que ya está muerto. Y de un zarpazo le abrió el vientre. El joven, aterrorizado, vio cómo sus entrañas caían pesadamente al piso, arrebatándole la vida. Los Genaloshi ya están muertos, no se les puede destruir. Simplemente quien conozca su nombre real puede conjurar el hechizo para matarlos. Convirtieron el desierto en una verdadera carnicería infernal, mientras Marcos perdía el conocimiento. Al despertar estaba en la reservación, a su lado su linda esposa, su hijo y el anciano Joe, que no pudo evitar que una lágrima corriera por sus mejillas. «Te ves como el primer día que te conocí, Maiko», Marcos respondió. «Y tú eres igual de valiente, noble y honorable que aquel niño que conocí huyendo de Pancho Villa». Esa tarde se celebró una gran fiesta que duró toda la noche en honor de los amigos y la familia. Misteriosamente los cuerpos y el armamento de los extranjeros desapareció. Vicente entregó el dinero a Marcos, pero este lo dejó en la reserva para cubrir gastos de alimentos y medicinas. Volvieron a casa. Esta vez estuvo realmente cerca, pero afortunadamente el justiciero negro sobrevivió y se hizo de nuevos aliados. Y bueno, amigos, veremos qué le depara el futuro al gran lobo negro y su creciente manada. Muchas gracias por escucharnos. Hola de nuevo, queridos amigos, querida familia 3AM, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado mucho los relatos de esta semana. Y como siempre, aprovechando este espacio, quiero mandar saludos a algunos miembros de la comunidad. Un especial y afectuoso saludo para Pedro Fernández Juárez, quien nos escucha desde León, Guanajuato, y para Sergio Velázquez Guillén. Les agradezco muchísimo todo su apoyo, los quiero mucho, saludos.